a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo siempre muy contenta de poder estar un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo. El día de hoy vamos a hablar de un caso de Argentina, un caso que pasó hace mucho tiempo, pero hasta ahora sigue dando mucho de qué hablar por todo lo que ha sucedido en él. Y es que van a ver que hay personas capturadas, hay sentencias dadas, pero todavía se respira un gran aire de impunidad alrededor de todo esto. Vamos a hablar de Natalia Melman. Natalia Mariel Melman nació en 1986 en Argentina. Fue la hija de Gustavo y Laura. La familia se mudó a Miramar, una ciudad costera en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el año 1992 en busca de nuevas oportunidades. Natalia siempre se caracterizó por su gran sonrisa y también por su espíritu luchador. Su familia pasó por varios problemas económicos mientras estaban en Miramar, ya que llegaron a invertir en ciertos negocios que no salieron. La jovencita, a pesar de todo esto, siempre tenía una actitud muy positiva con la vida y además de eso siempre buscaba diferentes maneras de ganarse un dinero extra. Vendía diarios, vendía números de rifas y otro tipo de cosas. Con esto podía ayudar un poco a su familia y también ahorró lo suficiente para poder comprarse una bicicleta. Natalia era muy unida a sus seres queridos. También la describen como una estudiante excelente. Según cuenta la madre de Natalia, la joven se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a estudiar. Todo este esfuerzo le valió sacarse un 10 en casi todas las materias, por lo cual fue elegida la abanderada de su colegio en varias ocasiones. Natalia tenía el sueño de ser obstetra, quería ir a Cuba a especializarse y luego regresar a Argentina para ayudar a las mujeres de escasos recursos. Ese era el sueño más grande que ella tenía. Pero además de estudiar y de estar con su familia, Natalia también se divertía como cualquier jovencita. Le gustaba mucho pasar tiempo con sus amigos e ir a diferentes lugares de diversión en su ciudad. Miramar es una ciudad muy turística, así que hay muchos lugares en los cuales se puede estar, ya sea durante la tarde o también buscando diversión durante la noche. En el año 2001, a la edad de 15 años, la luz de Natalia se apagó. El 3 de febrero de ese año 2001, Natalia salió por la noche con sus amigos. Fueron a un bar y luego a una discoteca llamada Amadeus. En esta discoteca, Natalia tenía planeado hablar con su exnovio, pero parece que las cosas no llegaron a salir muy bien y ella se fue de este lugar sola. A las 7 de la mañana fue la última vez que algunos testigos dicen haber visto a Natalia. Para sus padres, la chica tenía que regresar al siguiente día, el 4 de febrero. Pasaría toda la mañana en casa de una amiga. Por la mañana eso era lo que creían que estaba haciendo Natalia. Ya por la tarde comenzaron a preocuparse porque la jovencita no aparecía en su casa. Fue llegada a las 6 de la tarde cuando los padres se preocuparon todavía más. Fueron a la casa de la amiga donde supuestamente Natalia tenía que dormir, pero esta les dijo que ya no la había visto en la discoteca y que pensaba que se había ido a casa de otra amiga. Fue en ese momento que sus padres se preocuparon todavía más. No tenían información de Natalia y no sabían en dónde estaba. Se dirigieron a diferentes hospitales para ver si la jovencita no había tenido algún accidente, le había pasado algo y había terminado en alguno de estos lugares, pero todo fue negativo. Al final de cuentas, al no encontrarla ni con amigos, familiares ni en los hospitales, deciden ir a la comisaría para poner una denuncia. Los oficiales no los atendieron de la mejor manera posible. Comenzaron a preguntarles en repetidas ocasiones cómo estaba vestida Natalia, cuántos años tenía, si tenía novio y si era una jovencita rebelde. Además de eso, no llenaron la ficha como la de una persona desaparecida, sino
sino que pusieron todo lo que estaba pasando con Natalia como una huida de hogar, algo que realmente sus padres no aceptaron, increparon en ese momento de lo que estaba pasando porque ellos estaban seguros que por el historial de Natalia, ella no sería una joven que escaparía de su casa, no tenía ningún motivo ni había presentado ningún comportamiento extraño en días anteriores. Como les dije con anterioridad, varios testigos vieron a Natalia hablando con su exnovio Maximiliano esa noche en la discoteca, pero ella estaba con otra chica de nombre Dayana, entonces realmente no se pudieron arreglar y Natalia, básicamente con el corazón roto, decidió irse del lugar. Esos mismos testigos situaron a otra persona, Gustavo el Gallo Fernández, un hombre muchísimo mayor que Natalia que también había estado en la fiesta. Varias personas dijeron que cuando Natalia se fue de la discoteca, se despidió de algunos amigos tirándoles un beso. A lo lejos, este hombre la estaba siguiendo. La perseguía básicamente como si fuera su sombra. Y también muchas personas llegaron a ver una patrulla de policía bastante sospechosa merodeando la zona. Este hombre, Gustavo el Gallo Fernández, era un hombre conocido por las autoridades ya que tenía varios antecedentes penales. También se llegó a decir que llegó a trabajar como informante para la policía. Las autoridades tomaron a Gustavo el Gallo Fernández y lo llevaron para que diera una declaración. En esta primera declaración, él aceptó haber visto a Natalia, pero dijo que no había tenido contacto con ella. Aseguró que la chica iba caminando unos metros delante de él y que ambos se dirigían a su casa, que sí fueron interceptados por la patrulla, pero que luego de eso él no la volvió a ver y que ya no sabía nada de ella. Gustavo el Gallo Fernández, luego de dar esta declaración, fue liberado por los policías. Esto causó una gran indignación en la familia de Natalia, ya que para ellos él sabía más de lo que estaba diciendo, pero para la policía no había pruebas concretas de que este hombre tuviera algo que ver con la desaparición de Natalia. Había algo muy extraño de este hombre durante la primera entrevista, y es que se vio que en una de las mejillas él tenía la marca de unos arañazos. No se sabe realmente si en ese momento la policía le increpó sobre esto ni qué explicación llegó a dar él, pero para todos era muy extraño este arañazo y además de eso tampoco le ayudaban sus antecedentes penales. Pero a pesar de todo esto, como ya les dije, la policía lo liberó. Familia, amigos y también hasta turistas de Miramar estaban ayudando en la búsqueda de Natalia. Se imprimió su fotografía y se sacaron muchísimas fotocopias. Muchas personas llegaron a prestar sus vehículos para recorrer largas distancias y poder repartir la foto de Natalia a cualquier persona que la viera, pero todo este esfuerzo no llegó a ayudar mucho. Se utilizó un helicóptero y la policía utilizó muchos de sus efectivos, pero realmente no se llegó a encontrar ninguna prueba. Los días fueron pasando y las esperanzas de la familia se iban desvaneciendo. Durante la búsqueda hubo muchas personas que decían ver a Natalia en diferentes lugares. Muchos decían que la habían visto en ciertos caminos y que la jovencita parecía drogada. Muchos otros decían que la habían visto en otras ciudades de Argentina con un muchacho, así que pensaban que se había escapado. En ese momento en Miramar nadie pensaba en sí qué estaba haciendo Natalia, sino solamente estaban uniendo todas sus fuerzas para encontrarla, ya fuese que se hubiese fugado, que se hubiese ido con alguien o que algo peor le hubiese pasado. Todos los vecinos de Miramar, todos los amigos, toda la familia de Natalia estaba concentrada en encontrar a la jovencita sana y salva. Las autoridades también les estaban ayudando. Fue hasta el día 8 de febrero de ese mismo 2001, 4 días después de la última vez que fue vista, que se encontró a Natalia, pero se la encontró de una manera que nadie esperaba. En el vivero Dunícola Florentino Ameghino, en el cual ya se había buscado unos días atrás, un vaqueano encontró debajo de unas ramas el cadáver de una mujer.
Era una adolescente que tenía más o menos entre 15 y 17 años. Luego de un corto lapso de tiempo fue identificada como Natalia Mehlman. Los padres de la joven se enteraron de lo que pasó por los medios de comunicación, su madre por la radio y su padre por la televisión. El padre de Natalia estaba en Necochea, otra ciudad de Buenos Aires, en búsqueda de perros rastreadores para poder apoyar los rastrillajes, cuando de repente vio en las noticias todo lo que estaba pasando. Se movió muy rápidamente de nuevo hacia Miramar. Cabe destacar que desde que se encontró el cuerpo hasta después de la autopsia, el padre de Natalia no se despegó de ella. La familia, como dice su mamá, tenía en la mente el antecedente de María Soledad Morales y no querían que algo similar le pasara a su hija, que tal vez plantaran alguna prueba para decir que ella había hecho algo, que tal vez quitarse la vida o que tal vez se había drogado o había bebido demasiado. Querían realmente que se hiciera una buena investigación. A pesar de esto, ellos realmente no conocían bien los procedimientos y supieron que le habían cortado las uñas a Natalia, un procedimiento que no se debe hacer, ya que en muchas ocasiones debajo de las uñas se llega a encontrar muchísimo ADN de los agresores, ya que muchas víctimas llegan a defenderse. El examen forense dejó ver todo el infierno que Natalia había vivido. Aunque estaba en un avanzado estado de putrefacción, se pudieron determinar varias cosas. Se vio que tenía diferentes signos de traumatismos. También se le vieron diferentes moretones y además de eso tenía manchas de su propia sangre en brazos, antebrazos, en la cara interna de los muslos. También se tiene que sumar a esto una contusión en la cabeza, la cual se cree se hizo con un objeto romo. Tenía quemaduras en todo su cuerpo, presuntamente de cigarrillos. Se llegó a esta conclusión por el tamaño y la forma de las mismas. Su ropa se encontraba parcialmente desgarrada, los pantalones bajados y la blusa y el brasier estaban semiarrancados. Se le hicieron varios exámenes de toxicología a Natalia. En estos supuestamente no se descubrió ninguna droga. Lo que sí se llegó a descubrir fue un muy elevado nivel de alcohol en la sangre. Era un porcentaje demasiado alto y también era algo que había que atender, ya que cuando Natalia se había ido de la discoteca se despidió de las personas que había visto por allí. Realmente no se veía bebida. Personas que estuvieron con ella en la fiesta dijeron que no había tomado, así que fue algo que se llegó a tornar bastante extraño. La causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento con lazo. Natalia fue asfixiada con el propio cordón de sus zapatos. La persona o las personas que la habían asfixiado le dejaron un pequeño nudo en forma de moño en la parte izquierda del cuello. Esto daba a entender que estas personas habían tenido mucho tiempo para hacer esto y además de eso lo habían hecho con muchísimo cuidado. Un detalle que para muchos era bastante tétrico. Debido a todo el nivel de violencia que tenía Natalia, se llegó a pensar que siendo ella una chica muy alta, ya que a sus 15 años sobrepasaba el 1,70 m de altura, habían participado varias personas. Si bien no se pudo encontrar semen ni ninguna muestra que pudiera dar a entender que Natalia había sido abusada sexualmente, por las diversas heridas que tenía en su cuerpo, se llegó a determinar que sí, en efecto, ella había sido abusada sexualmente de distintas maneras. Con todo esto pasó a ser uno de los crímenes más horribles en toda la historia del país. Se llegaron a identificar algunos restos biológicos, con lo que se pudo saber que había en el cuerpo de Natalia al menos 5 perfiles diferentes de ADN, perfiles que tenían que ser extraídos de estos restos biológicos para determinar si había una cantidad suficiente como para contrastarla con ADN de sospechosos que se encontraran más adelante. También se llegó a saber que tenía entre 3 y 4 días de haber fallecido, así que se cree ella murió el mismo día que desapareció o tal vez como mucho al día siguiente.
Todas las miradas se pusieron obviamente sobre una persona que ya había sido interrogada por el caso, Gustavo El Gallo Fernández. La policía decidió buscarlo, pero parece que el Gallo Fernández se había escondido porque no estaba en ninguno de los lugares que él solía frecuentar. Ninguno de sus amigos ni de las personas que lo miraban frecuentemente lo había visto en los días anteriores. Parecía que el hombre ya sabía lo que iba a pasar y se había encargado de prácticamente huir antes de que la policía lo comenzara a buscar. Lo que hicieron las autoridades fue lograr tener una orden de cateo para la casa del hombre. En este cateo se llegó a encontrar una chaqueta que estaba recién lavada, lo cual les pareció muy extraño a las autoridades. Le hicieron la prueba del luminol y pudieron determinar que en esta chaqueta en muchos puntos había distintas manchas de sangre, por lo cual era todavía más sospechoso este hombre. Lo comenzaron a buscar en diferentes puntos, pero parecía que la tierra se lo había tragado, que nadie lo había visto, y las autoridades comenzaron a pensar que tal vez nunca se enterarían de dónde estaba. Mientras se trataba de saber en dónde estaba el Gallo Fernández, en el laboratorio forense todavía había muchas dudas. ¿El cadáver había sido puesto en el lugar o había muerto allí? El problema de todo era que en ese lugar ya se había buscado unos días antes de encontrar a Natalia, y si la joven había sido asesinada en ese lugar y había estado allí desde el día básicamente que desapareció, era muy raro que nadie la hubiese visto en el primer rastrillaje. Era muy raro que nadie se hubiese dado cuenta que la jovencita estaba allí. Así que muchas personas llegaron a pensar que el cadáver había sido puesto unos días después, un poco después de que se realizara la primera búsqueda, y que obviamente Natalia había sido asesinada en otro lugar. Algunas pruebas de insectos llegaron a determinar esto. Natalia no había muerto allí, sino que le habían quitado la vida en otro sitio y simple y sencillamente la habían ido a arrojar a este lugar para que se tardaran más en encontrarla, o simple y sencillamente para poder encubrirse. El caso llegó a tomar mucha relevancia mediática y la familia de Natalia llegó a recibir el apoyo de muchas personas. Así también llegó a recibir muchas pruebas falsas, pero también muchas pruebas que ayudaron a aportar información muy importante al caso. Mientras todo esto se hacía, Gustavo El Gallo Fernández fue capturado solamente una semana después del hallazgo del cuerpo de la jovencita. En un primer momento no llegó a hablar, pero se sabe que poco después llegó a inculpar a 3 policías. Mientras le tomaban la nueva declaración a Gustavo El Gallo Fernández, se trataba de buscar en otros lugares. Gracias a varias pistas que llegaron a la familia de Natalia, luego de que el caso se hiciera tan mediático, se pudo identificar un lugar. Era una casa abandonada en el sector de Copacabana. Esta estaba a nombre de un policía. Según las personas que hablaron, se sabía que en este lugar algunos policías llevaban a jovencitas para drogarlas y violarlas. La policía pudo obtener una orden para registrar este lugar. Llevaron a perros especializados, pero el olor en el lugar era tan extraño, había tanta mezcla de muchas cosas, que los perros comenzaron a sentirse un poco mal, no estaban del todo concentrados, no sabían en dónde marcar, en dónde no marcar, porque realmente todos los olores estaban básicamente en todo el sitio. Así que la policía comenzó a buscar otro tipo de pruebas. Llegaron a encontrar, gracias al luminol, diferentes manchas de sangre en las paredes que habían sido limpiadas. También se llegó a encontrar dentro de este lugar algunas pistas, como por ejemplo un cabello y también unas muestras de tierra. Estas muestras de tierra se compararon con algunas que estaban en la ropa de Natalia, y estas pruebas dieron un parcialmente positivo. Esto quería decir
que sí, en efecto, la tierra encontrada en la casa y la tierra encontrada en la ropa de Natalia eran la misma, por lo cual se llegó a asumir que Natalia había fallecido en esa propiedad. Luego de esto llegaron a salir a la luz los nombres de los policías que Gustavo había implicado. Eran Óscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez. Con esto se sumaban ya 4 posibles culpables en el crimen de Natalia Melman, pero no eran 4 detenidos. La única persona que permaneció detenida durante todo el proceso antes de llegar al juicio fue Gustavo El Gallo Fernández. Los otros 3 policías esperaron fuera en libertad que todo el proceso se iniciara. Los 4 se declararon inocentes, se registraron sus casas, sus vehículos personales y en uno de los vehículos encontraron varias cosas, unas manchas de sangre compatibles con el ADN de Natalia y además de eso un cabello que luego de hacer el correspondiente examen de ADN se determinó también que era de Natalia. También se llegó a encontrar un patrullero el cual había estado escondido. Patrullero el cual se cree era el mismo patrullero el cual había interceptado a Natalia y a Gustavo Fernández mientras estos salían del boliche en la mañana que ella desapareció. También se llegó a saber que las muestras de ADN correspondían a los 3 policías. Una de estas muestras era una mezcla encontrada en un hisopado vaginal y anal que se le hizo a Natalia. Era una mezcla de ADN de Echenique y Anselmini. Otras 2 muestras, que eran 2 vellos púbicos, también se correspondían a Anselmini y Echenique. Con esto se llegó a pensar que estos 2 hombres habían abusado sexualmente de Natalia antes de quitarle la vida. También se corroboró que una de las muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Natalia era del otro policía de apellido Suárez. A partir de esto había otros 2 ADNs que todavía había que identificarse, porque recuerden que se encontraron al menos 5. Como les dije, a pesar de todas estas pruebas, la única persona que esperó el proceso en la cárcel fue Gustavo El Gallo Fernández. Fue un año después del asesinato de Natalia en 2002 que se dictó una sentencia. Para los 3 policías se dictó prisión perpetua, al llegar a la conclusión que habían abusado de Natalia y que además de eso le habían quitado la vida. La condena de Gustavo El Gallo Fernández fue un poco más corta, 25 años, ya que no se logró determinar si él había abusado o no de Natalia, si él la había agredido físicamente. Lo único que se logró determinar fue que Gustavo había sido básicamente el entregador de la joven. Él había visto a esta chica en la discoteca y, como ya había hecho muchas veces, había hecho que ella caminara por cierto lugar, la había seguido, había guiado a la patrulla de policías hasta ella y básicamente había entregado a la joven para que estos hombres hicieran con ella lo que quisieran. Y ustedes podrían creer que todo terminó aquí. Había 4 implicados que ya estaban en la cárcel, había 3 ADNs identificados, faltaban solamente 2 y podríamos decir que ya el caso estaba casi resuelto, había condenas, tal vez encontrarían a las otras 2 personas, tal vez estos individuos hablarían y dirían quiénes eran, pero esto fue completamente diferente. La impunidad empezó desde la condena de Gustavo El Gallo Fernández. Recuerden que a él le dieron una condena de 25 años, pero unos años después de la sentencia se la rebajaron a 10. A él le habían dado prisión por privación ilegítima de la libertad y después de eso se llegó a decir en el juzgado que el delito correcto para él era el rapto, no el delito original que le habían dado, y por eso se le había reducido la condena. Solamente pagó 10 años por el crimen de Natalia Melman. A este hombre se le dio una sentencia más larga porque él cometió otro homicidio y terminó de cumplir las 2 condenas en el año 2009
2009, saliendo en ese momento en libertad. Hubo otro momento muy grande de impunidad en el caso de Natalia y fue con un hombre llamado Ricardo Panadero. Este hombre en ese momento era comisario de Miramar. Se había encontrado un vello púbico en el cuerpo de Natalia que también tenía ADN. Este vello púbico, el problema era que no tenía la raíz y de esta forma no se podía extraer mucho ADN de él, pero los forenses hicieron un gran trabajo, llegaron a extraer un perfil aunque fuese muy pequeño de ADN y al compararlos se llegó a ver un positivo. El vello púbico encontrado en el cuerpo de Natalia era de Ricardo Panadero. Así se puede identificar el cuarto ADN, ya solamente quedaba uno por identificar y este hombre tenía que ir a juicio. En el primer juicio donde estos tres fueron sentenciados, a él se le absolvió completamente del proceso. Luego de eso se intentó con nuevas pruebas que fuera a juicio nuevamente y se logró. Se tardaron 17 años en dar una condena. En el año 2018 este hombre fue absuelto de todos los cargos. La justicia dijo que ese vello púbico con la cantidad tan pequeña de ADN que tenía no era una prueba suficiente para poder enviar a este hombre a la cárcel y lo dejó completamente en libertad. La familia de Natalia no se rindió y al final lograron revocar esa absolución. Se dijo que toda esa investigación de Ricardo Panadero había sido una investigación sesgada y con favoritismos al hombre porque obviamente pertenecía a las fuerzas de seguridad y que en muchas de las ocasiones el juez y las personas encargadas del proceso habían querido que él saliera con total impunidad del caso. Esto pasó en el año 2019 que se revocó la absolución y ahora Ricardo Panadero está todavía a la espera de un juicio en el cual obviamente llegamos a esperar que este hombre llegue a cumplir muchísimos años en la cárcel por el crimen de Natalia. Cabe destacar también que en el juicio de Ricardo Panadero el ADN de ese vello púbico no era la única prueba contra él. Había diferentes testigos que habían dicho que lo habían visto la noche que todo había pasado, que lo habían visto en el patrullero, en la patrulla de la policía. Pero de la misma forma el juez llegó a desestimar estos testimonios porque algunos venían de personas que vivían en la calle que él dijo que al final de cuentas no eran confiables. Pero este nuevo tribunal dijo que tomaría en cuenta todas las pruebas y como les digo, hasta este momento todavía se está esperando. Por si eso no fuera poco, llegaron a pasar muchas cosas más. El Gallo Fernández llegó a culpar a la familia de Natalia de ser narcotraficantes y que el crimen de Natalia había sido un ajuste de cuentas. Llegaron a culpar también a diferentes personas estos policías, pero realmente las pruebas que se tenían daban a que ellos habían estado con Natalia ese día. Además de todo esto, ellos llegaron a tener en 2009 salidas transitorias. A pesar de estar condenados a prisión perpetua, llegaron a tener varios privilegios. En el año 2009, cada 15 días se les comenzó a permitir salir 12 horas. Esto para que supuestamente volvieran a tener sus lazos familiares, volvieran a convivir en sociedad y muchas otras cosas más. Estas medidas transitorias luego de varias protestas fueron retiradas, pero en el año 2017 estas personas volvieron a pedir las medidas y el tribunal se las concedió. En el mes de octubre de 2018 se las quitaron para luego en el mes de diciembre de 2018 se las volvieron a dar. Luego de esto estas personas han estado saliendo 12 horas cada 15 días de la cárcel. No tienen una tobillera que diga en dónde están, ya que ellos no podrían salir de su casa. En dado caso, en esta salida será solamente para que estuvieran en su casa. No tienen esta tobillera para que se pueda ver dónde están. No se les puede monitorear nada. Una de las casas de estos hombres queda solamente 5 minutos de la casa de la madre de Natalia. Ellos se pasean por Miramar tranquilamente. Sus familiares
lugares, los llevan y los traen, van a diferentes sitios y conviven con diferentes personas. 3 hombres sentenciados a prisión perpetua por la violación, la tortura y el asesinato de una niña de solamente 15 años. Estas 3 personas tienen medidas transitorias y pueden salir. Seguramente la familia de Natalia volverá a pedir que se las quiten, pero no sabemos cuánto va a durar esto, ya que también está el juicio contra Ricardo Panadero. Recordemos también que Gustavo el Gallo Fernández está libre ahora mismo. Solamente cumplió una condena muy corta por lo que le hizo a Natalia. Ni siquiera terminó de cumplir todo lo que se le había dado, se le cambió su sentencia y al final solo estuvo unos cuantos años en prisión. Así que realmente el caso de Natalia ha estado lleno de impunidad. El quinto ADN todavía no se ha identificado. La familia de Natalia sigue luchando para que esto llegue a pasar, pero realmente las cosas van muy lento y parece que la policía hasta cierto punto ya se llegó a olvidar de este caso. Lo que se cree que pasó la mañana que Natalia desapareció fue lo siguiente. Ella sale de la discoteca Amadeus, se despide de sus amigos y comienza a caminar hacia su casa. Este hombre, el Gallo Fernández, comienza a seguirla. Está solamente unos pasos detrás de ella. En cierto punto del camino comienza a hablarle, la comienza a hacer sentir incómoda y comienzan tal vez a discutir. Se cree que es aquí que tal vez ella le arañó la cara a este hombre y por eso él tenía los rasguños el día que fue a dar su primera declaración. Luego de eso son interceptados por una patrulla de policías, misma patrulla que fue encontrada unos días después, la cual se había intentado limpiar y también se había intentado desmantelar. Estos policías suben a Natalia a la fuerza a este vehículo y la llevan a la casa en donde solían drogar y violar a las jovencitas. Comienzan a torturarla, abusan de ella sexualmente en diferentes ocasiones y también terminan quitándole la vida. Luego de eso la sacan del lugar en uno de los vehículos personales de estos hombres, que fue donde se encontró el cabello y también las manchas de sangre que se correspondían con el ADN de Natalia. Luego de esto la llevan al lugar donde fue encontrada. Hay varias cosas que tenemos que hablar aquí. Se llegó a creer que el quinto ADN podía ser de un comisario de apellido Grillo. El día del crimen de Natalia era el cumpleaños de este hombre y para muchos el hecho de que le dejaran un pequeño lazo en el nudo con el cual la habían asesinado podría ser algún simbolismo de algún regalo. Para algunos se cree que Natalia fue el regalo para este hombre. También cabe destacar el hecho de que el lugar donde Natalia fue encontrada ya había sido revisado. Ya se había realizado un rastrillaje y supuestamente no se había encontrado nada. Así que o tal vez Natalia fue puesta allí después de esa primera revisión, o tal vez algunas personas del cuerpo de policía vieron algo y no dijeron nada para encubrir a sus compañeros. Todavía hay muchas incógnitas que seguramente no se terminarán respondiendo en este caso. Un caso, como les digo, que se puede decir que está casi resuelto, pero que también está lleno de impunidad, porque las condenas al final de cuentas no se cumplieron como debían, ni se terminaron realmente de dar como debían ser. Así que todavía queda mucho de qué hablar en el caso de Natalia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Natalia es súper fuerte, es súper duro por todo lo que ella pasó y creo que también es muy difícil por las condenas que hubo. Se condenaron policías, la mayoría de personas que se llegó a entrevistar, personas que se llegó a creer que tal vez eran culpables, muchos acusados, porque no solamente fueron ellos 3, durante el juicio hubo muchas personas que se llegaron a acusar, eran policías.
Creo que más allá de darles beneficios por ser policías como se hizo, que se les encubrió y mucho de todo esto, las penas tendrían que ser todavía más duras, porque ellos están allí para proteger a los ciudadanos, para hacernos sentir seguros, y el hecho de que la misma policía, en lugar de cuidarte, cometa un delito contigo, que te asesine y todo este tipo de cosas, tendrían que ser todavía muchísimo más penadas que con un civil, una persona normal, porque al final de cuentas ellos han hecho un juramento para poder cuidarnos a todos y no debería ser de la manera contraria. También el hecho que este hombre, el Gallo Fernández, cumpliera una condena tan corta porque solamente fue el entregador, se me hace una burla completamente. Lo mismo que este hombre Ricardo Panadero. Esperemos que tenga ya su juicio y pues también se le recluya. Lo de las salidas transitorias también se me hace una burla, un chiste horrible, porque esta gente está 12 horas sin ninguna protección, sin ninguna persona que los vigile de lo que están haciendo. No hay medidas que puedan ayudar a las personas que están a su alrededor a saber que no van a cometer otro crimen, y además de eso uno de ellos vive muy cerca de la madre de Natalia. Así que son muchas cosas que tenemos que reflexionar, son muchas cosas que tenemos que pensar. Y el quinto ADN, pues al final no sabemos si algún día se sabrá de quién era o no. Esperemos que sí, para que la familia de Natalia ya cierre un círculo. El padre de Natalia dijo que no se iba a cortar la barba hasta que no se enjuiciara a las 5 personas que le habían quitado la vida a su hija. Así que todavía están esperando esto, todavía están luchando y todavía están tratando de que se haga la mayor justicia posible, y seguramente se tratará de revocarle las salidas transitorias a estas personas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Recuerden suscribirse si no lo están, ya que actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos, tienen la campana activa, podrán ser los primeros en venir a ver estos videos. Mi nombre es Lesma, me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.